Dejemos de pelearnos entre nosotros, compañeros y compañeras, porque nosotros somos lo mismo. Somos hijos de Perón y de Evita. Sabemos qué intereses defendemos. Sabemos de qué lado pararnos. Agustín, ¿cuándo lanzas tu candidatura? El lunes. ¿En un acto? No, voy a hacer una cosa muy breve por streaming. Mi posición en las PASO no es dialogar con los otros candidatos, es dialogar con la gente. Es tratar de transmitirle a los argentinos que puedo ser un buen presidente. Para mí, la opinión de cada argentino y argentina cuenta. Y cuenta mucho, porque el futuro de nuestro país no puede ser una decisión de un grupo pequeño. El pueblo siempre decide mejor. No solamente el presidente pide paso, sino también el precandidato Daniel Scioli. Bueno, también yo quiero ser rey de Francia, pero tengo un problema de domicilio y la justicia francesa no me lo permite. El comunicado, un comunicado bastante direccionado, diría yo, del Frente Renovador. De cara a estas elecciones, aspiramos a que se manifieste el mismo espíritu de unidad y generosidad para construir una estrategia competitiva. Epa. Los que gobernamos tenemos que mostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que solo resuelven vanidades políticas. De alguna manera estás diciendo que en la reunión de ayer lo que quedó en claro es que Guado es el candidato elegido por Cristina. Sí, desde ya. Eso está fuera de discusión. Guado es el compañero. Cristina le dijo, empezá a caminar, empezá a construir, porque ese es el tiempo que viene. Lo que te dijo hasta ahora que camines. Que caminemos todos, muchos. Está caminando Catopodi, Scioli, Tolosa Paz, tenemos muchos, el ministro de Economía, Sergio Massa, un gran dirigente con mucha experiencia, agarrando una papa caliente. Yo creo que nosotros tenemos un proyecto, que es un proyecto que excede este mandato, por supuesto, que después, como siempre lo dije, no son decisiones individuales, son decisiones colectivas. Hay una gestión destacable, sin duda, en la provincia de Buenos Aires, que eso desde ya, por supuesto, lo pone muy competitivo en el marco de la elección provincial, pero siempre va a ser lo que defina que es quien conduce. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Gran resumen de todas las voces del Frente de Todos, Así es. Porque en estos días lo que hay son más preguntas e incertidumbre que realidades en torno a cómo se van a desarrollar al menos las candidaturas o los sistemas dentro de la alianza gobernante. Pero en este informe, todo el arco político, insistimos, de un frente de todos, que tiene una segunda experiencia como alianza de gobierno, y ahí también hay un desafío en cómo se organiza, me parece. No es lo mismo que en 2019, el decir vos sí, vos no, pongo mis reglas, hay un programa, bueno, preguntas que nos vamos a ir respondiendo hoy en Desiguales y a lo largo de toda la semana, porque el jueves es el día del acto en la Plaza de Mayo, donde se habla de un escenario inmenso, con dirigentes arriba del escenario, así que va a ser una imagen más que elocuente. Y en la provincia de Buenos Aires, armado electoral, no solo del Frente de Todos, sino también de Juntos por el Cambio. Y de eso va a hablar hoy Pablo Ibáñez, porque hay interna en Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, y la realidad es que no se sabe todavía si Axel Kicillof va a poder ir, porque entiendo que es lo que desea, a la reelección. Hoy nos visita aquí en el Living de Desiguales Miriam Bregman. Va a ser interesante conocer su opinión respecto de la estrategia electoral del Frente de Izquierda y también una valoración sobre el resultado del FIT en las provincias en las que hasta aquí se dieron elecciones adelantadas respecto al cronograma nacional. Y atención, porque hoy nos acompaña un sociólogo que trabaja para el Gino Germani, para el Instituto Gino Germani, Eduardo Chávez Molina, que hizo un trabajo más que interesante y encara un mito que hasta acá parece nadie discutir, y es que las juventudes son libertarias, es decir, que las juventudes en la República Argentina votan mayoritariamente a Javier Milei. Bueno, se van a sorprender con los resultados que nos va a presentar hoy aquí en Desiguales el sociólogo Eduardo Chávez Molina del Gino Germani sobre este tema. Y atención, porque Néstor Espósito tiene un material exclusivo, información sobre Revolución Federal, sobre lo que dio el teléfono de Jonathan Morel. Nos va a mostrar fotos y videos. Solamente les mostramos ahora un adelanto. Total, para el Ministerio hay tiempo, tenemos hasta un año. Pero apuro. no hay apuro. Dejemos que maten un par de pibas más, así el número aumenta.
mejor para nosotros. Vamos por ahí. Después. Dejemos que maten un par de pías más, insistimos. Néstor, en un rato nos mostrás más videos, más fotos. Esto es del celular de Jonathan Morel, ¿es así? El celular y los dispositivos de almacenamiento de Jonathan Morel. En un rato nada más, de manera exclusiva aquí en Desiguales. Pero ahora lo saludo a Flor también. Y está el señor Pablo Ibáñez para hablar de armado electoral, rompecabezas electoral. ¿Cómo andan? Bien. Sí, muchas preguntas. Estaba muy bien la síntesis del clip con todas las declaraciones porque estaban planteadas casi todos los dilemas, todas las incógnitas que tienen que ver con el frente de todos. Solo faltaba, pero está implícito en la cuestión de Axel Kicillof, la hipótesis de desdoblamiento sí o no, que es la otra cuestión que se está resolviendo. Una primera definición grande es, como pocas veces, más allá de que siempre había un juego con las candidaturas de Cristina Fernández de Kirchner, ese manejo del secretismo, como pocas veces, según el seguimiento de las últimas elecciones, me parece que hay demasiados cabos abiertos, demasiadas alternativas, demasiadas alquimias, porque se habla de un enroque o de dos enroques, de que Kicillof vaya arriba, de que Guado vaya a la provincia de Buenos Aires, algunos plantean que Massa vaya como gobernador, se está hablando del desdoblamiento y está esta discusión de otra vez, que ya la tuvimos, ya se habló muchas veces, de paso sí o paso no. Es decir, son muchas preguntas. ¿Cuál es lo que parece cruzar todo ese fenómeno? Que hay como demasiada expectativa en que una táctica electoral sea determinante para recuperar competitividad. Porque si el panorama estuviese más o menos despejado, vos decís, bueno, salgo a formar con un equipo, no tenés que tirar un Di María por izquierda, digo yo, sin ser muy futbolero, sí, porque tenés un equipo armado y un lujo más te pone mucho más competitivo. Pero tanto movimiento, tanta alquimia en el aire, da la idea que el problema de fondo es cómo tratar de encontrar el mejor formato para mantener esta competitividad, que creo que la planteó como nadie el otro día Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de los tercios y de los pisos, y dejó subyacente la idea del riesgo sobre el balotaje. Siempre hay diferencias entre táctica y estrategia, pero la táctica tiene mucho en cuenta el momento. Claro. ¿Qué quiero decir? Claro. Quizá son una enorme cantidad de variables puestas a jugar y hay que esperar un poco más, aunque parezca una locura, esperar un poco más a ver cuál es la escena casi inmediata para poder poner en juego una táctica más efectiva. Porque son todas variables en desarrollo. Claro. Porque si querés, vamos a la hipótesis Guado de Pedro. Guado de Pedro, hoy, lo reconoce el propio equipo de Guado de Pedro, tiene conocimiento a nivel nacional de 60 puntos. Para un candidato presidencial de un oficialismo, del peronismo, es poco, objetivamente. Ahora, cualquiera te dice, cuando Alberto Fernández, Cristina lo puso como candidato, tenía menos conocimiento de eso y en 2 meses se convirtió en un candidato muy conocido y además le permitió ganar una elección. Pero es un proceso en desarrollo que tiene que ver con eso. Hoy es precandidato oficial, ponele. Si fuera, hay que ver cuánto suma con eso. Eventualmente, si fuera el precandidato que va a jugar o el candidato de síntesis, ¿cuánto le suma además? Exactamente. ¿Cuánto suma? Digamos, falta el proceso final. Por otro lado, vos tenés a Sergio Massa, que tiene casi 100 de conocimiento. Daniel Scioli, que ha tenido varias campañas, no tiene 100, porque la última campaña larga fue en el 2017 o en el 2015, tiene arriba del 85. Es decir, ya son candidatos con rodaje y no tienen que superar esa instancia del conocimiento. Claro. Porque el dilema, no me quiero poner muy técnico, pero el dilema del conocimiento es que te da una gran oportunidad porque te podés hacer conocer y no tenés preconceptos sobre la imagen, pero tampoco tenés garantía de que el 40% que te va a conocer te va a empezar a ver bien. Sí. Claro, pero yo quería preguntar eso, digamos, a nivel consultoría política. ¿No es mejor que no te conozcan y que si vas a ser precandidato a presidente te van a entrevistar en todos lados, vas a aparecer en todos lados? ¿No es mejor que no te conozcan y te empiecen a conocer, que ya te conozcan, no sé, pienso en Sergio Massa y que mucha gente tiene por ahí un preconcepto negativo de su imagen? Sí, hay una primera regla que usan los consultores, que es que nadie vota a quien no conoce. Y conocer no es solo que sepa que él es Néstor Espósito. Yo conocer tengo que tener una construcción un poco más sólida del personaje, porque vos estás votando para elegir presidente, no estás votando para, che,
estoy armando un partido de fútbol, aquel me Traes parece un que está amigo. bien, juega bien y ya está. No es lo mismo, no es solo conocimiento en cuanto a identificación del dirigente. El conocimiento en un voto particular como el de presidente tiene que tener un músculo, tiene que tener un volumen, te tiene que transmitir algo y te tiene que transmitir identidad política. La identidad política es lo que en el caso de Guado menos puede costarle porque tiene una pertenencia política que le da cuerpo y le da volumen. Sí. Ahora, eso también, y hablando de los tercios, puede ser puede generar una discusión, porque eso que te da volumen también puede establecerte límites. Claro. Entonces, es todo un Siendo juego. un candidato puro, por Siendo un ejemplo. candidato puro, dicen, es el candidato de Cristina, también puede ser que tus límites sea aquello Sí. que expresa Cristina y le cuesta salir más allá de las fronteras de lo que es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿Axel tiene un conocimiento en todo el país? ¿El Axel gobernador tiene bonaerense? mucho más conocimiento, tiene también más identificación directa con el votante de Cristina, lo hemos dicho muchas veces, esta idea que yo uso de que quien mejor espeja al votante de Cristina es Axel Kicillof. No sé si la vimos acá, pero hubo una encuesta de la CELAC de hace 15 días sobre mayo que decía, del total de votantes del Frente de Todos, el 40% lo concentraba Axel Kicillof, era el más votado ampliamente, porque después estaba Massa con 16, Guado con 14, no me acuerdo exactamente los números, pero esa más o menos es en orden. Muy importante esa expresión. Ahora, Axel tiene sus propias dificultades, porque el conocimiento también, hay que ver si ese conocimiento tenés que revertirlo, si el conocimiento es bueno o no lo es, y también un conflicto que suele aparecer, que yo ahora lo planteo, a veces se lo olvidan muchos, A ver. que tiene que ver con las identidades territoriales. Cada vez se va más a la idea de que las fórmulas tienen que tener alguien de AMBA o Buenos Aires ampliado y alguien del interior y un hombre y una mujer. Hoy me decía alguien, no te olvides que Macri ganó en el 2015 con 2 porteñas. Sí. Está bien que Michetti era de No, pero era provincia de Buenos porteña. Aires, pero era porteña Había porque había sido sido vicejefe de gobierno. Y 2 del PRO. No había ninguna amplitud en esa fórmula. Es decir, entonces tampoco hay que comerse la tesis de que necesitas una fórmula ampliada, porque en definitiva también se vota al presidente, salvo en el 2019 donde se votó mucho Pero, a la vicepresidenta. sin embargo, una elección muy polarizada. Cada vez escucho más voces, especialistas, decir que esta es una elección, y de dirigente, ayer Agustín Rossi también lo decía aquí en Desiguales, que es una elección totalmente atípica, por no decir inédita, en una enorme cantidad de variables, ¿no? Muchas cosas puestas en juego. Y no quiero, yo sé que ya está, pero tanta táctica lo que evidencia también es un problema de construcción política. Pero por supuesto. Muy fuerte, ¿no? Pero por supuesto. Digo, por eso digo que cuando vos empezás a buscar variables es porque hay evidentemente un problema de fondo que te condiciona o que te obliga a imaginar escenarios de laboratorio a ver si podés mejorar. Muy bilardista todo, volviendo al claro, fútbol, ¿no? Esa receta original. Por eso digo, el desdoblamiento en la ciudad de Buenos Aires, Guado arriba abajo. Guado ayer dijo, hoy lo dijo también en radio, pero ayer en televisión, pero ayer en la entrevista, en la reunión con los intendentes del Gran Buenos Aires, dijo, yo estoy caminando para ser candidato a presidente, pero después Cristina verá. Sí. También hay ahí, y esto es como una cosa más de fondo, toda la expectativa, todas las pelotas a Cristina que en algún momento saque un conejo de la galera y encuentre un movimiento mágico. Bueno, que... perdón, ahí hay otra pregunta también. ¿Cristina va a encerrarse con quién? A definir, una vez que tiene todas las variables desplegadas y todos los datos de última instancia, ¿cuál es la estrategia? ¿Y con quién se cierra? Por eso, ¿tenés respuesta para eso? Es pregunta. Si te guías por los antecedentes, es una mesa muy chiquita, pero muy chiquita. Digamos, puede ser que ahora naturalmente pueda tener esa conversación con Máximo Kirchner, como la tiene, porque está involucrado con el armado en la provincia de Buenos Aires, pero en su momento esa conversación parecía acotarse en el 2015, por ejemplo, a Carlos Zanini. No por eso Daniel Scioli termina eligiendo a Carlos Zanini para despejar esta incógnita de la PASO en su momento. Pero hay reuniones de este tipo con sindicatos, gobernadores y gobernadoras, intendentes, intendentas. Escucha, dirigentes de otras recibe, fuerzas. pregunta, habla, consulta, pero da la impresión que la definición final
es una decisión casi ¿Y el personalísima. sentido político de la marcha del jueves del 25 de mayo es ratificar esa posición? Yo creo que el sentido político de la marcha del 25 tiene algo muy de coyuntura en el sentido de terminar de ratificar la centralidad de Cristina, en este hecho de decir, la movilización es ir para ver, hablar a Cristina, no va a haber teloneros haciendo discurso, ni va a estar compartiendo, digamos, la centralidad con eso, más allá que haya 20, 50 o 100 dirigentes arriba del escenario. La centralidad está definida. Lo que yo tengo alguna duda, y coincide un poco con este tema de la táctica, si es el momento para las definiciones tácticas o para empezar a mostrar las cartas. ¿Por qué? Parece el acto de los 20 años más una cosa pensada para una secuencia histórica de los 20 años que para resolver cuestiones que en algún punto en el ciclo histórico son minucias, para ver si hay desdoblamiento o no en la provincia de Buenos Aires. No hay definiciones del juego, no habría que esperar definiciones del Yo juego. no imagino definiciones de ese orden, no imagino gastando 3 párrafos para decir tenemos que desdoblar en la provincia de Buenos Aires por lo que sea. Primero porque además no son las cuestiones que suele plantear Cristina en público, y segundo porque el contexto es para otra cosa. El contexto, yo lo miraría más. Yo lo miro más. Claro, y lo miro más con la plaza del 9 de diciembre que con una entrevista televisiva o con un acto de campaña, más allá de que pueda ser el inicio de campaña. Hablemos un poquito de Juntos por el Cambio antes de ir con Néstor, porque en la provincia de Buenos Aires, y ayer lo charlábamos con Iván Jagroski, está todo mal con Cristian Ritondo, digo. Sí. ¿Viste? Cuando dicen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, todo mal. Todo la verdad mal. que todo mal. Porque Cristian Ritondo quedó afuera de juego. Cristian Ritondo tenía demasiada expectativa, yo creo que desmesurada, porque con cualquiera que hablabas de la mesa chiquísima de Patricia Bullrich te decían, tenemos 3 candidatos y un agregado. Los 3 candidatos eran Grindetti, Iguacel y De la Torre, y el agregado era Ritondo, porque Ritondo había terminado medio como cuando se cae la opción Vidal, queda como incorporado al panmacrismo que significaba en ese momento Patricia Bullrich. ¿Cuál es el problema? Tiene muy relaciones personales con los 2 dirigentes y tiene un enojo político porque él pensó que su rol iba a ser de otra dimensión en ese juego. Creo que en algún punto también Ritondo sobreestimó lo que le suele pasar a algunos dirigentes, las encuestas. Porque él pensó objetivamente que era mucho mejor candidato que Grindetti en las encuestas, y Bullrich apostó a la pureza de la idea, a una relación personal que con Ritondo nunca estuvo del todo bien, y a un concepto que para mí me parece que es interesante también para procesar y tiene un poco que ver con las dudas que hay en torno a Axel Kicillof, que Bullrich dice, yo en la provincia de Buenos Aires le gano a Larreta, mi candidato va a venir colgado de mí. Claro, que me acompañe. Casi es la famosa tesis, es decir, prefiero que sea poco conocido pero que no me tire para abajo. Bueno, es el teorema Barragán. Claro. Grindetti es menos conocido, pero tiene un hándicap respecto de alguien que es más conocido, que es el caso de Ritondo. Es otro elemento más para a favor del desdoblamiento en el caso de... En la teoría del desdoblamiento vale ese concepto. ¿Por qué? Porque podría ocurrir al revés. Kicillof dice, yo soy buen candidato en la provincia, pero hay que ver si tengo arriba un candidato que me lleva, me sube o me tira para abajo. Ahí se invierte la carga de la prueba. Es mucho más simbiótico, en el PRO en la provincia, porque Larreta en ningún momento estuvo dispuesto a prestar que Santilli sea el candidato de los 2, porque también está demostrando la debilidad de Larreta, que asume que tiene está conflictiva esa relación, esa competitividad con Bullrich, y no le puede prestar a Bullrich, porque si tiene una expectativa es justamente que Santilli lo tire un poco para arriba. No, quería hacer una pregunta político-futbolera, digamos, como hincha de Independiente. Que son las mejores. ¿Depende de algo cómo le vaya a Grindetti en Independiente de su acción política? No, porque va a estar resuelto todo antes. Grindetti hace 1 mes y 40 días está como presidente, son 90 días lo que tiene que estar el proceso para hacer el recambio de Va a ir Ritondo, la presidencia. Claro, puede ser que vaya Ritondo, que ahora está Ritondo no puede ir,
porque no forma parte de la comisión directiva que No, pero son... puede ir a elecciones. Si ya no- Está bien, pero no va a haber elecciones en principio. Ah, ¿no va a en haber? principio la decisión Ok. de Independiente, salvo que haya cambiado en los últimos 10 días o 15 días, la decisión de Independiente era O sea, ni esa le sale Ritondo. elegir entre los que forman parte de la autoridad, pues, como Grindetti era vicepresidente, podía ser. Estaba ahí la posibilidad de que vaya Soane, que es el secretario general, porque tiene que elegir la comisión a alguien que forme parte de la propia comisión. Está descartada la posibilidad de que la fórmula en la provincia de Buenos Aires sea Grindetti Maratea, ¿verdad? No está descartada, No, porque no todavía no se descartes presentó. nada, Néstor. Lo que pasa es que Maratea debe No ser des de... ideas. No debe ser, no se poner ese. No des Maratea. ideas. Sí, Pero es San lo Isidro. acomodamos, mirá. Ibáñez. ¿Cuándo fue un es problema bonaerense. eso, Ibáñez? Claro. Es zona norte, es San Isidro. Pero ¿cuándo sí. fue un problema? La Por acomodamos. No, favor. pero entonces que Maratea le vaya a hacer linterna al DIPI en La Matanza. Claro. Ojo, Pero ahí- ojo. pero es otro municipio. Pero es otro municipio. En un ratito hablamos con Miriam Bregman, seguimos Sí. hablando de armado electoral. Pero, Néstor, veíamos el adelanto de un material exclusivo. Ya el adelanto era horroroso. Lo que sigue también. Ok. Hay una secuencia en que la Policía de Seguridad Aeroportuaria primero extrajo la información, la DATIP, que es la Dirección de Apoyo Tecnológico en Investigaciones Penales, que depende de la Procuración General de la Nación, hizo una evaluación. Cuando hablo de material, hablo de gigas y gigas y gigas de material. Es tanto el material que le mandaron un link en una nube que tiene el Ministerio Público Fiscal y el fiscal Gerardo Policita no pudo bajarlo. Es tan pesado el material que no lo pueden terminar de bajar. Hoy el juez Marcelo Martínez de Giorgi le mandó un disco duro externo a la Procuración para que con ese disco duro puedan bajar toda la cantidad descomunal de información. Información que está en el celular de Jonathan Morel. En el celular y en los computadoras, dispositivos de claro. almacenamiento. Bien. En la nube. Básicamente, en la nube, Ah. en las computadoras, en los teléfonos y demás. Del titular de Revolución Federal. Del titular de Revolución Federal. ¿Por qué hablamos de Revolución Federal? Porque hoy apareció una nueva persona, una nueva afiliada o militante de Revolución Federal, se llama Dani Revolución. Y es una persona que está identificada, que tiene nombre y apellido, que utiliza un teléfono celular, que tiene participación en 3 grupos de WhatsApp y que en 4 comunicaciones, 3 con Jonathan Morel y una con Sabrina Basile, la hija del Coco Basile, también militante de Revolución Federal, terminó hablando de que ella tenía un arma 9 milímetros y la puso a disposición para utilizarla contra Cristina Fernández de Kirchner. En 4 oportunidades se encontraron en todos esos gigas esta información. ¿Quién es esta mujer y por qué es importante? Bueno, lo primero que pidió el fiscal Policita es búsquenla, identifíquenla, averigüen si tiene permiso de portación y tráiganla que quiero hablar con ella. No pudieron hacer nada de eso porque no aparece en redes sociales, su nombre no figura en la base de búsqueda Gnosis, no saben quién es y pese a que tienen un número de teléfono y un nombre y presunto apellido, todavía no pudieron dar con ella. El juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene que ahora ocuparse de buscarle, de traerle para que dé explicaciones, saber qué significa esto. Recordá que cuando se habló del atentado con Cristina, el jefe de los copitos, Gabriel Carrizo, hablaba en esos chats privados de una segunda arma. Esa arma nunca apareció, pero ahora hay un dato que habla de una segunda arma. Efectivamente, pese a todo esto, Revolución Federal es investigada por un lado y el atentado es investigado por el otro. Me pedís que te lo explique, no puedo. Pero es interesante el movimiento que hace Martínez Giorgi, que le dice, che, esto es de esta otra causa. Tal cual. Capuchetti tal cual. nomás. Claro, Cuando se te recibió ese material, Martínez de Giorgi le dice, che, mirá, tengo esto. A mí tengo que ver si me sirve, pero a vos seguro Claro. que te sirve y se lo mandó a Capuchetti. Hay que ver qué es lo que hace Capuchetti ahora. Volvemos a Revolución Federal y a esos gigas y gigas y gigas. Mirá, de todo ese material sacamos 3 cortes, bueno, 4. Uno te lo mostramos al principio y te vamos a mostrar ahora 3 cortes más. Ponelos y te los contamos. Ahora está Scioli de nuevo en el gobierno. A ese hay que cortarle el otro brazo, la verdad. Esta gente no. Para que no choree, ¿no? Porque con un brazo debe chorear bastante bien el hijo de puta. Hablan de Daniel Scioli. Claro.
el precandidato presidencial. cortarle el otro Daniel brazo, Scioli, haciendo cortarle referencia. el otro Sí, sí, brazo sí. haciendo una alusión macabra. Esto que ves acá y que vas a ver también en los próximos segundos es la forma en que organizaban y que hacían política internamente los integrantes de Revolución Federal. Así preparaban, organizaban sus reuniones políticas. Eso que veías recién es un día a las 2 de la mañana en que están hablando dos integrantes de Revolución Federal y planifican y hablan y opinan sobre cuestiones de, como hace cualquier movimiento político, toma la información del día y empieza a analizarla con sentido político. Vamos a ver el segundo recorte que es de ese mismo día. Ni que hablar la oposición que está de adorno. O sea, en cualquier país normal en este momento estarían pidiendo, no sé, no te digo la cabeza, pero un juicio político. No se les cae ni por casualidad esa idea. O peor, la tienen a la idea, pero no la impulsan. O sea, ¿para qué mierda están ahí? Literalmente no hacen nada, pero nada. Están esperando que salga por los aires otro edificio para ver si hacen algo. Es que hay que ver en qué termina todo esto. Espero, o sea, no sé, hay que meterlos en cana. ¿Qué hay que hacer con esta gente? Creo que sí. Con los iraníes, ¿no? Bueno, ahí mezclan, pues venían hablando, la conversación viene, es mucho más larga, dura casi 2 horas. Perdón, ¿me recuerdas quién es el otro chico que no es Jonathan Morel? No me sale el nombre ahora, creo que es Sosa. Sosa. Sí. Sosa. Gustavo Sosa, ¿eh? No. Leonardo Sosa. La conversación viene de antes, vienen comentando la detención, el secuestro del avión venezolano comprado a una empresa iraní, y en ese momento estaban los iraníes y venezolanos que venían a bordo del avión retenidos en un hotel en Pilar. Vienen hablando de eso y hablan de la actitud de la oposición a la que también critican. En otro tramo sostienen que la economía se va a ir al demonio y que le va a explotar a Mauricio Macri en su próximo gobierno. Es decir, tienen una mirada crítica no solo sobre lo que pasa institucionalmente con el gobierno, sino también con la oposición, porque la idea central es estar afuera del sistema. Y para eso necesitan, lo decía Pablo recién, lo decía Flor, que se conozca Revolución Federal. Claro. Y para eso hay que recurrir a los periodistas. A ver a quién pensaban recurrir. ¿Buscamos periodistas para esto o no? Los periodistas no sirven. Salvo que se viralice la marcha y ahí sí. ¿Y Johnny Viale? Yo los de La Nación no los contaría directamente porque esos vienen en una nube de pedos. Pero Johnny Viale, no te olvides que se murió el viejo, todo. Sí, debería, pero bueno. Podemos intentar. Igual. Claro, porque no fuimos a La Nación. Viste que íbamos a ir a La Nación más por el 25M, no fuimos al canal. Ir a La Nación. Sí. A buscar. A prender fuego. Periodistas. Hay uno que es más anti que el otro, ¿no? Porque sí, claro. Pero además es muy discursivo, porque estos mismos personajes, cuando fueron a declarar en indagatoria ante Marcelo Martínez de Giorgi, tuvieron una actitud mucho menos belicosa, para decirlo de una forma elegante y que se entienda. Pero no eran estos mismos personajes que aquí asumían esta actitud muy combativa desde lo dialéctico, los que se presentaron detenidos a declarar ante el juez Martínez de Giorgi. Vamos a repetir solamente a modo de cierre. Estaban preparando una actividad para ir a escrachar al Ministerio de la Mujer. El objetivo era pedir el cierre del Ministerio de la Mujer con una actividad violenta, como las que solían hacer habitualmente, con las antorchas, las pantallas, las pancartas, las guillotinas y demás. Y en ese contexto hablaban y evaluaban básicamente de esto que vas a ver ahora, que es lo mismo que viste cuando arrancamos el programa y que de alguna manera muestra cuál es la forma de hacer política. Esto que estás viendo es una forma de hacer política, por afuera de la institucionalidad, pero una forma de hacer política al fin. Mirá. Para el Ministerio hay tiempo, tenemos hasta un año, pero apuro. Sí. No hay apuro. Dejemos que maten un par de pibas más, así el número aumenta. Mejor para nosotros. Bueno. El tema es que también lo festejan. Tremendo. Sí, yo quiero recordar algo que Néstor comentaba antes del arranque. Podría ser tomado esto como una conversación de personas absolutamente marginales, pero están
ideando acciones concretas, digamos. Entonces la pregunta es, ¿qué vínculo tenía con este grupo la persona que gatilló en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner y cómo es posible que no se esté investigando en la misma causa? Sí, digamos? y aunque no sea, perdón, Néstor, un linkeo directo en el sentido de, Tomás Sabac Montiel, te doy plata para que vayas y le pegues un tiro a la vicepresidenta. Hablamos siempre de lo que va generando, ¿no? De ese odio que va metiendo y de la habilitación de ciertos discursos. Por eso me parece que no es solamente encontrar el hilo conductor de charlita entre Morel y Sabac Montiel, sino, bueno, ¿en qué momento le llegó a él este mensaje? No, y además hay una línea de investigación. Bueno, en realidad ninguna línea de investigación se ha profundizado demasiado, pero hay una en particular que tiene que ver con el financiamiento de estos grupos que organizaban actividades y que tiene que ver con de dónde venía la plata. Bueno, Juan Grabois, quien también es querellante en esta causa, acaba de hacer un pedido justamente por eso. Es decir, che, están investigando qué dijo, qué no dijo, qué pensaba hacer, si tenían un arma, y nadie está investigando de dónde vino el dinero. Bueno, vayan a investigar de dónde vino el dinero. Presentó un escrito de 4 páginas pidiendo, vayan a buscar de dónde sale esta plata, y todos los caminos conducen a Caputo Hermanos. Gracias, Néstor. Gracias. Material muy importante, tan importante Sí. como terrible, ¿no? Vamos al living. Sí, está Dale. Miriam Bregman ya esperándonos. Hola Miriam, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Hola, Miriam? ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Hola. Nunca hacemos saludito tan Ah, formal. no, encanta. Bueno, importa. pero ¿cómo no los voy a Me pareció saludar? natural, me pareció No, natural. por eso se da Alguna natural, vez sí. igual yo le di algún beso a algún invitado y vos no. Bueno, arrancó la joda. Bueno, Miriam, bienvenida. Antes de meternos en la mirada del frente de izquierda, del Sí. momento político, la estrategia, ¿cómo fuiste madurando el hecho de la convivencia del sistema político con esto que recién Néstor nos comentaba? Mirá, creo que Néstor lo sabe. Nosotros sufrimos un escrache con Nicolás del Caño por esta misma gente. En la puerta del Congreso. En la puerta del Congreso muchas veces hay gente que va a manifestarse, mucha gente que va a manifestarse con justa razón por las políticas de gobierno, pero el día que estaban estos personajes yo rápidamente dije, esto es algo distinto. Primero porque nos atacaban a Nicolás y a mí, decían cualquier cosa, un nivel de violencia. Bueno, no sabíamos de qué se trataba. Y luego, con el paso de los días, se descubrió que es este grupo y en la foto se los identifica también a varios de ellos. Así que los padecimos, pero lo que es más llamativo es que después que se empiece a investigar o que existe la causa judicial donde se debería investigar a fondo todo este entramado, no aparecieron más esos scratches, no apareció más esa gente que insultaba en la puerta del Congreso. Es decir, se evaporaron como por arte de magia. Eso me parece a mí que en cualquier investigación lo hace mucho más seria. Cuando uno, siempre digo, no puede descubrir un crimen por los hechos mismos, descubre quién lo encubrió, ¿no? Tiene que buscar quién lo encubrió. Si ellos no tenían nada que ver, ¿por qué desaparecieron las acciones políticas que hacían? Es todo muy extraño, realmente es toda una cosa muy extraña, pero bueno, la jueza Capuchetti y todo el entramado de Comodoro Pi son los mismos que denunciamos por tantas otras causas, Sí. ¿no? No voy a pensar que desde ahí enseguida nunca logramos que una causa la eleven a juicio oral, acá la quieren mandar rapidito a juicio oral. Bueno, podría analizarlo de muchos lugares por la propia experiencia jurídica, incluso más allá de cualquier consideración política. En un rato vamos a charlar con un sociólogo de Gino Germani, hizo un estudio muy interesante respecto de las juventudes y su identificación político-partidaria. Sí. De todas maneras, históricamente siempre creímos que la rebeldía del sistema, y sobre todo al sistema capitalista, estaba encauzada en la izquierda, y sobre todo en las izquierdas que más denunciaban al sistema capitalista como el gran problema, digamos, Sí. de las desigualdades. Insisto con esto, desde el surgimiento de estas expresiones de derecha, desde la izquierda, ¿cómo fueron analizando ese vínculo con las juventudes y con la izquierda? Se está tratando de... Voy a empezar por una conclusión, porque ya me lo preguntan tanto que puedo concluir. Sí. Se está tratando de instalar la idea de que el crecimiento de Milei es en detrimento de la izquierda y por ende que la rebeldía dejó de ser de izquierda. Primero nos tenemos que poner de acuerdo en algo básico que es el lenguaje universal, que es que ser rebelde y estar con Milei son dos palabras que no pueden ir juntas nunca en la vida, porque Milei representa el statu quo. Milei es un personaje creado para que el descontento con el sistema político, con las dos coaliciones tradicionales, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, llegue hasta el cuestionamiento de la casta política. Hasta ahí. Al sistema se le puede cuestionar la dirigencia política. Nunca a lo que está detrás, al poder económico, los poderes fácticos, los dueños de todas las cosas, como decía Rodolfo Walsh. Milei tiene ese objetivo político, por eso fue promovido por eso.
Ahora, yo te puedo discutir ideológicamente o demostrarte con ejemplos, bueno, no tiene nada que ver eso en detrimento de la izquierda, pero te lo demuestro con hechos. En el 2021, el Frente de Izquierda Unidad hizo, nuestro frente, la mejor elección histórica. En 10 años de existencia, la mejor elección. Yo resulté diputada por la Ciudad de Buenos Aires después de 20 años que no había un diputado o diputada de izquierda. Nicolás del Caño encabezó una lista en la provincia de Buenos Aires, donde obtuvimos concejales por primera vez en muchísimos distritos del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Alejandro Vilca en segundo lugar, empatado con el peronismo en Jujuy. Eso fue en el momento que surgía Milei y su fenómeno. Entonces, es evidente que la explicación... Hoy mucho más potenciado, de todas maneras. Hoy ¿no? mucho más potenciado, ahora si querés me refiero a la realidad. Es evidente, a la actualidad quise decir, no a la realidad, perdón. Es evidente que no es allí donde hay que buscar las causas, no es porque la izquierda decreció. En Jujuy acabamos de hacer la mejor elección en un cargo ejecutivo de la izquierda desde el 83 para acá, y eso... Milei sacó el 3%. Entonces me parece que la gran pregunta es para el Frente de Todos. Que obviamente hay un sector que después del gobierno de Mauricio Macri se radicaliza por derecha, podríamos decir, y lo que era macrismo, bullrichismo, se va a construir el espacio de Milei, y hay un sector que se desencantó con Milei, que se desencantó con el Frente de Todos, que dijo que le iba a llenar la heladera, que iba a terminar con su trabajo precario, que su vida iba a dejar de ser esa falta de derechos absoluta, precariedad en el trabajo y precariedad en la vida, y lo logra canalizar Milei. Pero hay que preguntarle al Frente de Todos, porque dijo que venía a parar el crecimiento de la derecha y nunca creció tanto la derecha como bajo su gobierno. O sea, porque si no nos tiran a la izquierda una explicación que yo no te la puedo contestar desde la izquierda. ¿Pero ustedes creen, Miriam, entonces no que es en las detrimento elecciones nuestro? no van a perder votos ustedes en comparación con 2021? Hasta ahora no se demostró. En las provincias no pasó, te pregunto. Hasta ahora no se demostró, por eso te digo, siempre tenés que comparar con elecciones ejecutivas. Igual no es lo mismo una elección ejecutiva, donde pelean los intendentes, pelean todos los aparatos, que con una elección legislativa. ¿Y si comparamos 2019 con 2023 en las provinciales, qué pasó? Y no, mira, en Jujuy habíamos sacado el 3% a gobernador, sacamos el 13% a pesar de fraude de Morales, que me tendrían que invitar todo un programa para que pueda hablar de Morales, la constituyente que está haciendo ahora, porque obtuvimos 6 convencionales constituyentes, déjenmelo decir, porque esto no se escucha en ningún lado. Son los 6 convencionales que están peleando y que van a pelear porque toda la persecución hacia las organizaciones sociales y políticas de Jujuy no se convalide en la Constitución jujeña, que es lo que quieren tratar, única coalición política. Vino Vilca. Vino Alejandro, acá estuvo con usted, pero es evidente que yo no veo eso, no lo veo en la calle, no lo veo cuando voy a una feria popular como fui a Merlo el domingo, no lo veo en la calle, lo que veo es que Milei fue construido para... Esto que te digo, para que no llegue el cuestionamiento al verdadero poder económico, etcétera, etcétera, y que es utilizado. Juntos por el Cambio lo usó para radicalizar la agenda a la derecha. O sea, que todo se discuta en términos si podés vender un órgano, cuánto privatizamos, qué reforma laboral, trabajadores sin derechos. Y el Frente de Todos es evidente por las últimas intervenciones que veo, incluida Cristina Kirchner, que lo eligió como antagonista, porque vos venís de ajustar. Dijiste que ibas a llenar la heladera, no la llenaste. Dijiste que las mujeres iban a tener más derechos y la verdad es que el aborto lo tuvimos que conquistar en la calle y los femicidios siguen ocurriendo para empalmar. Bueno, pero el aborto fue con una ley en el Congreso, monstruosidad. Sí, pero ¿sabes cómo lo peleamos? Porque si no, Sin no duda había que derecho estuve ahí. Y si no, no había derecho al aborto. Pero bueno, fue ley en el Congreso también, Entonces, ¿no? Sí. Digo, por un impulso político. Nosotros votamos. Así como Macri lo impulsó en su momento. Nosotros lo votamos y lo peleamos. Pero lo que te estoy diciendo es que todo ese desencanto es evidente que es lo que es el caldo de cultivo de Milei, y a Milei lo eligen como antagonista. Pero tengo otra pregunta. Porque tenés que poner algo... Vuelvo atrás en tu lógica, que me parece que sí es una pregunta para el Frente de Izquierda. Es decir, ¿por qué el desencanto con el Frente de Todos no va al Frente de Izquierda? No digo que le saque al Frente de Izquierda. No, yo creo pero ¿por qué no va al Frente de Izquierda en vez de ir a Milei? Bueno, Jujuy no pasó. Pero Jujuy es una excepción. De hecho, cuando no vino sé si es una excepción. Sí, es una Neuquén excepción. Hicimos una buena elección, 2 diputados pero Miriam, cuando nacionales, ves los porcentajes del Frente de Izquierda en Jujuy es Bueno, pero es en términos generales, Mira, digamos. yo es una creo excepción que... para bien, quiero decir, para el Frente de Izquierda. Sí, cuando es de izquierda es una excepción, cuando Milei le va horrible en todas las provincias. No, yo no dije que le va bien en las provincias, pero que le va demasiado bien en comparación con el resto. Yo creo que es el desafío que tenemos. Pero no lo tomes en términos de interpelación partidaria, Miriam. Tomalo en términos de analizar un poco la situación. No lo tomo porque te voy a contestar la pregunta, porque
por qué esa bronca no termina en un espacio político No, legitimado? terminó. Yo te estoy diciendo, en un lugar concreto, nada más ni nada menos que Jujuy, terminó. Pero, entonces, el desafío que tiene la izquierda es pelear eso. Es pelear que la clase trabajadora supere la experiencia histórica con el peronismo que ha llevado a este ajuste, a este descrédito, a que están aplicando el programa del Fondo Monetario en detrimento de los derechos de la clase trabajadora, con un reparto regresivo de los ingresos, y que esa bronca no la canalice Milei. Entonces, Jujuy, yo también lo miro con particular interés. Primero, porque tenemos un candidato obrero recolector de residuos, referente, porque logramos recuperar Guatre Ledesma, escuchá el lugar que te digo, porque Natalia Morales, mi compañera, es referente del movimiento de mujeres en Jujuy, porque enfrentamos categóricamente la represión a la protesta social en Jujuy y nunca nos callamos y somos permanentemente reprimidos. Claro, pero lo que te pregunto, Pablo, porque es, denunciamos el ¿por qué pacto eso no de pasa en Morales todo y el la país? complicidad del PJ. No, el desafío que tenemos es eso, trasladarlo al resto del país. Yo asumo el desafío. Lo que yo no acepto es que aquellos que dijeron que iban a parar a la derecha, la incrementaron como nunca, me digan, es culpa de la izquierda. Ay, No, pero no. no planteamos Perdóname, eso. ¿no? Hay No, una... pero hay mucho análisis sociológico que va en ese sentido. Te dicen, la rebeldía se hizo de derecha. ¿Qué rebeldía? ¿Cómo vas a unir No, bueno, la palabra rebeldía con Milei? No, hay dos cosas. Por un lado, las encuestas, siempre tomando relativizadas las encuestas, muestran que el Frente de Izquierda está mejor posicionado que hace el 2019, que tiene un crecimiento No, que... mira, si yo me guío por las encuestas, yo en el 2019 no era diputada tampoco, porque No, tenía bueno, el digo, 2%, pero no estoy marcando que no perdió votos, no parece haber perdido votos con Milei, sino que también se puede haber nutrido de la pérdida de votos de las dos coaliciones principales. Hay un concepto general que yo creo que es cierto mérito de Milei, que es dividir el mundo entre la casta y la no casta, y a la izquierda le toca estar del lado de la casta, en la lógica de él. Entonces es un dibujo, es un discurso hábil y taquillero, porque es cierto que el concepto del desencanto con el sistema podría contenerlo la izquierda, pero evidentemente por afuera, por la forma que sea, logra expresarla él. No, eso es una serie de construcciones, volvemos a lo mismo, te puedo contestar los mismos argumentos, ¿no? Eso primero hay que verlo. Segundo, eso es lo que dice Milei. A mí me pasa lo contrario de lo que vos decís. Sí. Nombré Merlo, que es donde estuve el domingo. Feria Popular, si la hay, Barrio Libertad. Lo que nos decían a Nicolás del Caño y a mí, ustedes son los únicos que pueden caminar por acá. Cuando yo salgo con Vilca por Alto Comedero a pasear, después de que lo acompañé a votar, y le dije, quería ver dónde él recogía la basura en Alto Comedero. Posiblemente estemos tomando mal, Miriam, los datos de las encuestas. Las encuestas genéricamente coinciden en que Milei tiene arriba de 20 puntos, 25 puntos, y que el Frente de Izquierda tiene 5 o 7. Yo no te estoy discutiendo las encuestas, porque eso hay que verlo. Yo no estoy atada a eso. Lo que yo lo que te estoy hablando es de dónde ponemos nuestra construcción y qué refleja el Frente de Izquierda Unidad hoy, o por qué peleo. Si yo te digo que recuperamos Guatre Ledesma, si te digo que se recuperó junto con otras agrupaciones el sindicato docente de Jujuy de manos de la burocracia, si te digo que hoy mi partido, el PTS, estuvo desde la lucha de Coca-Cola Córdoba hasta en Salta con los docentes, yo te estoy hablando de algo por abajo y de gente que puede salir a la calle y mostrarse y viajar en subte y caminar, y que nadie lo va a ver como casta, por más que Milei diga la estupidez que diga. Ahora, que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio tienen un descrédito ganado, producto de que aplicaron el ajuste y se ataron al Fondo Monetario, eso es así. Ahora, que Milei, ¿por qué lo quiere aprovechar? Pero vos tenés que partir de un diagnóstico. Toda esta discusión de quién es el candidato al Frente de Todo, y que si es porque fracasaron. No, está claro. Porque si hubiesen llenado el heladero, hubiesen cumplido una de todas las promesas que hicieron en 2019, no tendrían esa danza de candidatos y esa guerra. También es el fenómeno del tiempo histórico, y también no es que uno ve Milei en un concepto aislado de lo que pasa en Argentina. También vienen ocurriendo fenómenos de la misma dimensión, por lo tanto digo, no es una imputación al Frente de Izquierda, sino un fenómeno que se está dando también en Yo lo que digo es que otros la clase lados. dominante siempre están un pasito más adelante. No, está claro. Ven todo esto que estamos diciendo nosotros como análisis y arman sus alternativas. Milei era un triste panelista de televisión que hacía grititos en un panel
de golpe lo despeinan, le ponen una campera de cuero, lo maquillan, lo pintan de blanco y empieza a gritar, zurdos van a correr. O sea, esa es una construcción. Sí, Ahora, sí, después sí. cuando vos lo elegís como antagonista y lo subís al ring, como hizo Cristina Kirchner el otro día, después no digas, ay, ¿por qué crece? Ahora, a mí me queda claro que en un eventual balotaje, vamos a jugar un poco a la futurología, en un eventual balotaje en el que esté presente Milei, tengo muy en claro a quién va a votar Juntos por el Cambio, sea cual fuera el candidato que tiene enfrente. ¿A quién va a votar la izquierda? Yo no tengo claro nada y yo lo que creo es que esa pregunta elimina a la izquierda como alternativa. Y la clave para salir de esta situación de decadencia, la que han traído a nuestro país, donde previo a la dictadura militar había 4% de pobreza y hoy superamos el 40%, es construir una alternativa de clase, de izquierda, y el voto al frente de izquierda es parte de esa construcción. Es un mensaje político. Pues yo te digo que si vos tenés el Fondo Monetario y le vas y le decís, che, el balotaje, estos dos tipos, además, qué sé yo, quién va a llegar al balotaje, si va a haber balotaje. O le decís, mirá, che, que la izquierda obtuvo un muy buen resultado, no es solo un dato electoral. Quiere decir que decenas de trabajadores y trabajadoras, de mujeres, de jubilados, tomaron conciencia de que el Fondo Monetario es el problema de la Argentina y no que los trabajadores tienen muchos derechos, que el problema es que hay que generar trabajo genuino con derechos, con el reparto de las 6 horas, que es nuestra propuesta, reducción de la jornada laboral y reparto de las horas. Entonces yo no voy a eliminar a la izquierda como alternativa porque soy parte ferviente y entusiasta de esa construcción porque creo que el pueblo trabajador no se merece esto. Que esta deuda no la contrajeron los trabajadores y no tienen por qué pagarla. Yo entiendo la postura, yo tampoco quiero eliminar al Frente de Izquierda, es más, casi te diría que me simpatizaría que estuviera el Frente de Izquierda en el balotaje. Pero también es cierto, a mí me gustaría que Messi jugara en Boca y sé que eso es muy difícil que pase, de la misma manera que es muy difícil que pase que el Frente de Izquierda entre en el balotaje. Mi pregunta concreta es, ante un balotaje... Bueno, cuando haya un balotaje me invitás y lo discutimos. Yo hoy no voy a decir otra cosa que no sea... No, porque yo tengo pocos espacios, ustedes saben que nosotros no somos Pero de los acá que siempre te invitamos, Acá Miriam. siempre me invitan, estuve la semana pasada. Entonces yo lo que quiero es aprovechar estos espacios para construir, qué sé yo qué va a pasar. Ustedes tampoco saben si van a tener que elegir entre Massa y Larreta, entre Milei y no sé quién. Entonces... todo lo que elimine la perspectiva de la pelea que tiene la izquierda, la verdad que no es un problema de Miriam Bregman. Es un problema de que es un mensaje político, es la construcción verdaderamente de una alternativa de la única coalición política, que es el Frente de Izquierda, que no dice que hay que ajustar a los trabajadores. Que hay un problema, y esto lo hemos hablado muchas veces, por eso sabes que no es chicana. Que acá aparece la pregunta concreta, es ¿qué es ser rebelde? Porque si la rebeldía es ser consignista en los medios de comunicación y, por supuesto, tener un trabajo territorial y de base, o si en realidad es construir efectivamente una posibilidad concreta de acceder al poder o de tener mayor injerencia en las decisiones que se toman. Sí. La rebeldía para nosotros, yo soy profundamente anticapitalista. La rebeldía es cuestionar este sistema de raíz. Es pelear por otro sistema, es por terminar con un sistema donde el 30% de la comida que se produce en el mundo se tira. O sea, el nivel de crueldad que tiene ese dato, no sé, yo no creo que el capitalismo sea el sistema más eficiente. No lo creo, creo que al revés. Mirá, míralo en chiquitito la ciudad de Buenos Aires. Miles de casas sin gente y gente sin casas. ¿Por qué tengo que aceptar eso como dado? Natural. Es así, lo único que puedo hacer es regularlo un poquito y pelearme. Si viene un gobierno de la derecha, 40% de pobreza, si viene uno menos malo, 25%. ¿Eso es lo que queremos? Yo no me voy a resignar a bajar la cabeza y a pelear por eso. Soy socialista, soy feminista, peleo contra la explotación, peleo contra la opresión y creo que por eso, por esas convicciones, por esos valores, por no dejar confundirnos nunca, que nos mezclan, que nos tironean de un lado para el otro y siempre conservar la defensa de la clase trabajadora, de las mujeres y de la juventud, es que el Frente de Izquierda ha crecido todos estos años, a pesar de que no tenemos ninguno de los apoyos que tienen el resto, ¿no? ¿Vas a ser la candidata única? Mirá, hay compañeros que han elegido anunciar que van a paso, los compañeros del PO, seguidos por los compañeros del MST. Mi partido tenemos conferencia este fin de semana, así que las novedades las tendremos la semana que viene. Lo que sí nosotros proponemos, me han propuesto a mí como precandidata a presidenta en la fórmula acompañada con Nicolás del Caño,
Y lo importante es que la unidad del Frente Izquierda está garantizada, porque nosotros ya hemos utilizado el mecanismo de las PASO, ya hemos ido en lista única. Lo importante es que la única coalición que no apoya el ajuste del Fondo Monetario va a estar en estas elecciones dando estos debates, dando estas peleas de lo que Pero antes le en decíamos. este escenario en concreto, ¿crees que es más virtuoso una candidatura de unidad o ir a una discusión en PASO? Las dos variantes son válidas. Yo te digo la verdad, hay compañeros que ya han anunciado que van a PASO, entonces yo no lo puedo negar. Pero Para que quieren ser presidentes, en realidad. claro, lo que pasa es que nosotros tomamos las decisiones democráticamente. Todo lo que yo te diga hoy está sujeto a lo que vamos a discutir en nuestra conferencia de estos días, que empezamos el día viernes. Va a participar todo el país, realizamos asambleas abiertas este fin de semana en todo el país. Yo participé de varias, tuvimos un fin de semana muy agitado y nosotros tomamos las decisiones democráticamente y discutiendo siempre cuál es la pelea que tenemos, porque te imagínate que la pelea que nosotros tenemos es contra los candidatos del ajuste. No es chiste lo que pasa en la Argentina. No. Preparan un zarpazo más grande contra la clase trabajadora y los pagos grandes del Fondo Monetario empiezan el año que viene. Miriam, Entonces, no es que tenemos un panorama de rosas por delante, que se sigan peleando por las candidaturas, pero acá lo que hay que discutir es cuál es la perspectiva. Gracias, Miriam, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Estuvo polémico hoy, ¿eh? No, Pablo, lindo, Pablo, estuvo lindo, Pablo, estuvo Pablo. lindo, estuvo Bueno, bien. pero esa es la idea de Es mejor que sea Desiguales, así. che. Es más divertido. Pero siempre con argumento. Poca Siempre con chicana, siempre argumentos. Gracias. Intentamos gracias, que sean los Miriam. mejores. Gracias. Bueno, nos vamos al corte. Sí. No sin antes contarles de qué vamos a hablar en un ratito nomás. Tiene que ver con un informe que trae Flor Alcaraz. Ayer fue el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras de Fábricas Recuperadas y nos vamos a detener en un caso, el caso de la litoraleña, pero a partir de ahí volver a discutir qué es lo que ha pasado desde esa opción que fue frente a la crisis del 2001 y hoy se convierte en una decisión a conciencia de trabajadores y trabajadoras de convertirse en cooperativas. En un ratito nomás. Vinimos hasta el barrio de Chacarita a conocer la experiencia de La Litoraleña, una fábrica de tapas para empanadas y pastas frescas que está recuperada por sus trabajadores bajo amenaza de desalojo. La cooperativa empezó hace 8 años. En ese momento el dueño le decretaron la quiebra, la justicia le decretó la quiebra y los compañeros decidimos conformarnos en cooperativa. Que hoy me vengan a decir que esto se tiene que cerrar y nos tenemos que ir, es como que me clavaron un puñal en el corazón. Estoy embarazada, usted. Estoy diciendo que vamos a entrar en campo minado. Mirá al suelo. Concéntrate. Si te querés morir, espera que yo me aleje. ¿Quién vive, carajo? ¿Quién vive, dije? Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Un día, el fútbol se convirtió en su vida y jugar profesionalmente en su sueño. Soñaba con llenar estadios, con su propio póster y con levantar trofeos. Ella no soñaba con ser la estrella más grande del fútbol femenino, sino con ser la estrella más grande del fútbol. En Bimbo, soñamos con brindar las mismas oportunidades para todos. Soy Rodrigo de Paul, muy pronto nos vemos en la TV pública. Probá Ultra Corega Max Fijación Más Sellado. Fijación más fuerte y bloqueo de hasta 5 veces más partículas de comida. Disfruta el placer de comer lo que quieras con Ultra Corega Max Fijación Más Sellado. Y para una sensación de frescura duradera, probá el nuevo Ultra Corega Max Fijación Más Frescura.
¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. Ahora podemos tener un pelo brillante como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Colocarse los anteojos. La grandilocuente explicación de nuestro programa de beneficios está pausa. Mi Carrefour ahora es más grande porque ahora es mi Carrefour corajudo. Nivel 1. Mi Carrefour clásico. Precios y promos exclusivas. Nivel 2. Tarjeta Mi Carrefour prepaga. Descuentos en tus compras. Nivel 3. A todo trapo. Tarjeta Mi Carrefour crédito. Una bocha de beneficios. Sí, muy bueno, pero no sé si entendí muy bien. Te explico. Mi Carrefour se vuelve Mi Carrefour corajudo y a los descuentos de siempre se le suman más descuentos con la tarjeta prepaga y más descuentos y beneficios con la tarjeta de crédito. Ok. Si venís a esta hora, lo agarrás siempre. Mi Carrefour corajudo. Conoce más en micarrefour.com.ar. Si un dolor muscular te aleja de lo que te apasiona, podés confiar en el nuevo Voltaren 12 horas Emulgel, el analgésico tópico número 1 en el mundo para aliviar el dolor hasta por 12 horas. El único con doble concentración de diclofenac, un potente antiinflamatorio que alivia el dolor y reduce la inflamación. Voltaren, el placer de moverte. Descubrí la experiencia Bimbo Artesano, esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano, más que pan, una experiencia. Conocé también el nuevo Bimbo Artesano Papa. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís Dove, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá Dove y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Claro que sí. Que siempre estoy high, que vivo en un fly. Men, claro que sí. Bueno, muy bien. Seguimos en Desiguales. Ya estamos con nuestra compañera Flor Alcaraz para presentar informe de hoy. Hola, Flor. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, quiero presentar rápidamente a nuestros invitados. Estamos con Federico Tonarelli, es el presidente de FACTA, de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores y Trabajadoras Autogestionadas. Y también está con nosotros Luis Baini, que es el presidente de la cooperativa La Litoraleña, que está atravesando una situación muy, pero muy complicada que enseguida vamos a narrar, Flor. Sí, son este tipo de historias que nos gusta contar porque queremos estar cerca de los trabajadores y las trabajadoras que han recuperado Un deber sus ser espacios. para Desiguales Sí. y para la televisión pública. Es un mandato, Así así que son lindas historias, conocer. Hay 450 fábricas recuperadas en todo nuestro país que le dan empleo a aproximadamente 18.000 personas. No es que es algo del pasado, es un presente bien vivo, bien activo, pero lamentablemente nos convocan siempre cuando hay una urgencia y en este caso nos convoca la noticia, ¿no? Y el hecho de poder contar lo que está pasando. En este caso están bajo una amenaza de desalojo, están tratando de que se expropie La Litoraleña, que es la historia que vamos a contar ahora en el barrio de Chacarita. Seguramente la conozcan porque está en los supermercados de barrio, las tapas de empanada y también las pastas que producen. Estuvimos ahí y si les parece vemos el informe, contamos la historia y después conversamos, Dale. por supuesto. Dale. Cuando hablamos de empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras, parece una agenda que nos remonta al 2001. Sin embargo, hoy en Argentina hay al menos 400 fábricas que están siendo gestionadas por sus propios y propias trabajadores. Vinimos hasta el barrio de Chacarita a conocer la experiencia de La Litoraleña, una fábrica de tapas para empanadas y pastas frescas que está recuperada por sus trabajadores bajo amenaza de desalojo. La cooperativa empezó hace 8 años.
En ese momento el dueño le decretaron la quiebra, la justicia le decretó la quiebra y los compañeros decidimos conformarnos en cooperativa. Tuvimos en ese momento orden de desalojos, en la cual no pudo llegar a concretarse por la lucha que hicimos, hasta que por fin pudimos conseguir el permiso judicial. Cuando el dueño se fue un proceso bastante complicado, ¿no? Porque verdaderamente de estar ganando un sueldo que en su momento era 25.000 pesos, se podía llegar a ganar en ese entonces, empezamos a cobrar 700 pesos por semana, 500 pesos por semana. Si la patronal no puede hacerse cargo de nosotros los trabajadores estamos dispuestos, es más, ya empezamos, hoy dimos el primer paso para hacernos cargo nosotros de nuestros sueldos. La cooperativa se conforma con 50 compañeros. Y más o menos ahora estamos en 30.000 unidades por semana. Eso es lo que más o menos se está vendiendo. Los días, por ejemplo, del 25 de mayo, fechas patrias, es donde por ahí se vende un poco más. Un día productivo son 30.000 unidades por día, más o menos. Todas las mañanas yo arranco en la parte de la tolva, preparo todo lo que es la parte del agua y la parte de enviarla, por ejemplo, si hacemos hojaldre, mandamos la margarina y mandamos harina todo para arriba para que arriba se empiece el proceso de amasado. ¿Cuál es la situación judicial ahora? Porque están con una amenaza de desalojo. Lo que llevan a pedir el desalojo son los acreedores que están afuera, los síndicos que llevan la quiebra, que son abogados, y bueno, esta vez está avalado por la jueza y por la Cámara de Apelaciones, que salieron en contra. Que hoy me vengan a decir que esto se tiene que cerrar y nos tenemos que ir, es como que me clavaran un puñal en el corazón. Estamos muy complicados en ese sentido porque una, que no nos podemos llevar nada como para empezar a producir, a trabajar, y bueno, y otra el tema que dónde ir. Prácticamente tenemos que esperar en la vereda de frente hasta el día de que se remate todo esto y ver qué es lo que nos corresponde. He entrado a los 17 años a trabajar acá, prácticamente una vida, 30 años, y dependo de esto. Yo creo que acá más de uno ha puesto alma, corazón y vida, porque acá hemos pasado al principio, no hemos pasado noches enteras durmiendo acá, pasando Navidad, pasando Año Nuevo, acá cuidando para que nadie nos saque, y sí, es una lucha que a mí me emociona. Me emociona a mí también escucharlo, Ezequiel, la verdad. 50 personas, 50 familias, ¿no? Luis, atrás de la litoraleña. A ver, entendíamos que la justicia le está dando la razón a quien reclama por ese lugar. Pero ¿qué lugar le da a los trabajadores en ese reclamo? ¿Ustedes van a tener que irse? ¿Van a tener que desalojar la litoraleña? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación al piso. Y bueno, la verdad que es así, tal cual como decís vos. Están pidiendo el desalojo, o sea que nos están diciendo en una palabra, tienen que ir. Nos juntamos con la sindicatura cuando salió el fallo en contra de Cámara, que fue hace poco, fue más o menos a mediados de abril, y que se vuelve a avivar los 30 días que nos habían dado para desalojar en el 2020, en plena pandemia, ¿no? Entonces hoy, con el fallo en contra, que nosotros apelamos a la Cámara de Apelaciones, se vuelve a regir los 30 días eso. Claro que nosotros fuimos a ver a los síndicos nos dijeron, bueno, muchachos, para que esto no sea un desalojo traumático, nos van a tener que mandar, la jueza nos va a mandar con la policía, y para que no sea traumático, estamos reunidos acá, van a tener que desalojar en 30 días, así, o sea... ¿Los 30 días ya pasaron? Sí, no, ya pasaron, pero nosotros logramos con nuestro abogado pedir una prórroga, pedimos de 180 días, y bueno, hoy estamos con una prórroga de 60 días, que ya están corriendo, hace una semana.
son 60 días hábiles, pero bueno, igualmente es insuficiente porque, como decían los compañeros, es muy difícil. Primero que no nos dejan llevar nada, nos están diciendo se tienen que ir afuera a esperar el remate, sin máquinas, sin nada, y imagínense lo que es esto, o sea, se corta la cadena productiva. Hoy nosotros estamos ya casi 8 años sosteniendo la fuente de trabajo, cosa que los gobiernos que entran le cuesta eso, crear una fuente de trabajo, y nosotros estamos sosteniendo 50 familias, sí, ¿no? Claro. Así que no es algo, digamos, para despreciar, ¿no? O sea, y Federico, desde Facta, ¿cómo están viendo el caso? No, con mucha preocupación. Pero Pablo, Luli, esto es algo que viene desde el mismísimo 98, con la recuperación de IMPA, Sanón y el resto de las empresas recuperadas. Los juzgados comerciales vuelven en una nueva andanada contra las propuestas de las cooperativas, porque los compañeros no solo trabajan, le ofrecen en el marco de la quiebra a la jueza la posibilidad de compensar esos créditos laborales que ellos tienen, que es ni más ni menos que los salarios que nunca les pagó la patronal, verificados en el marco de la quiebra. ¿Para qué? Para hacerse de las máquinas, para lograr la titularidad de dominio de las máquinas. O sea, lo que no nos pagaron como todo. salario, déjame ponerlo para las máquinas. Compramos las máquinas. ¿Y no les permiten eso? Ni siquiera eso. ¿Y por qué? ¿Con qué argumento? El argumento es que los jueces deben proteger a todos los acreedores que están en el marco de la quiebra. Pero está claro que los compañeros son los privilegiados, los que han puesto el lomo para poner en marcha la fábrica nuevamente, han recuperado los 50 puestos de trabajo y han puesto a la fábrica al servicio de la comunidad, porque si hay algo que tenemos que rescatar de las recuperadas es que siempre para la comunidad que rodea a las fábricas ponen la fábrica abierta, la posibilidad de un centro cultural, la posibilidad gratuita en este caso de la provisión de alimentos, y los juzgados comerciales, al margen de defender a los acreedores, tienen que entender que los primeros que tienen que estar a salvo son los compañeros de las cooperativas. Además de la... Hay algo para sumar a esto bien bonito, Sí, que nosotros llegamos a esta historia a través de los vecinos y las vecinas de Chacarita, que nos hicieron llegar la historia de la fábrica y que preocupados para que nos cierren, digamos. Además de las máquinas que están en la fábrica, imagino yo también el predio, ¿la litoraleña tiene algún otro activo? ¿Hay alguna otra cosa que vayan a rematar? No. Los inmuebles que están en la quiebra, que son 2, y las maquinarias, pero lo más valioso son los inmuebles. Hay camiones también, pero bueno, de todos los camiones hay 2 que están en funcionamiento porque nosotros hemos invertido mucha plata ahí para ponerlos en uso. Claro. La pregunta así igualmente con las maquinarias están funcionando porque hemos invertido un montón de plata ahí, con cámaras frigoríficas, maquinaria, o sea que tenemos contrato, tenemos un montón de cosas hay que cumplir que bueno, que hoy nos están diciendo, como decía Federico, no nos están permitiendo. Nosotros, por ejemplo, somos acreedores y tenemos nuestros, conformados en cooperativa, tenemos ese privilegio de compensar nuestros créditos, que nosotros somos está unos, claro. Hoy 50 y pico, porque algunos ya están jubilados, se retiraron. Déjame contar a qué iba la pregunta, porque tiene como objetivo mostrar la cara inhumana que tiene el Poder Judicial. Cuando les dice, mira, ustedes son acreedores, pero también están acreedores y entonces vamos a rematar todo lo que hay para pagarle a todos. Lo que están privilegiando es a aquel acreedor que no es trabajador por sobre el trabajador. Están privilegiando o dejando en segundo plano al trabajador, que es el que genera la riqueza. Esto es lo que están haciendo. Tal cual, sí. Federico, ¿querés agregar algo? Néstor, ¿sabés lo que ocurre normalmente en la gran mayoría de los procesos? Que llegado el remate no hay oferentes. Claro. Porque aquellos acreedores que supuestamente los jueces tienen que proteger, sabiendo la historia de la empresa, sabiendo que en muchos casos hablamos de 20 años, los compañeros tienen, Luis, tenemos 7 años. un promedio de 30 años. De antigüedad en la de empresa. Antigüedad, sí. Claro, lo que vos decís es se bajan. Teniendo en cuenta esto, tienen más humanidad los acreedores que los propios jueces. Hay un caso casi en paralelo en estos días, junto con el de los compañeros, que es el de los compañeros mendocinos de Gráficos Asociados. Tienen 20 años de cooperativa. Han comprado la hipoteca que tenía un acreedor en el marco de la quiebra, han pagado aquellos créditos verificados por otros acreedores y aún así la jueza Cortés envía a remate la planta. Claro. ¿Qué ocurrió? Hubo una primera fecha de remate
promovida por la jueza y en acuerdo con el síndico Juan Carlos Romero. ¿Qué pasó? No hubo oferentes, Néstor. No hubo oferentes porque los mismos acreedores en muchos casos ya no existen y en otros casos saben que los compañeros han peleado tanto por quedarse con la empresa que lo primero que hacen es desistir de la posibilidad de ir a comprar por 2,50 pesos la maquinaria que los compañeros pusieron en marcha. Hasta que desde el tribunal deciden que eso es apetecible por el predio, porque puede haber un proyecto inmobiliario, entonces 50 familias a la calle y siga. Perdón, ¿y quién se lo queda? ¿No? Pleno Chacarita, digo, una zona que está creciendo un ¿Y quién montón. se lo queda en Buenos entonces, Aires. Néstor? En esos casos, no digo que este sea, pero en esos casos, ¿quién se queda? Si sale a remate y no hay oferentes, por lo general hay alguna vinculación con lo que se conoce eufemísticamente como la Liga de Rematadoras, que siempre encuentra quién va a comprar el predio. Pablo, ahora, todo esto tiene solución. Porque estamos discutiendo jurídicamente la potestad de los jueces por proteger a los acreedores, la posibilidad de que los compañeros que recuperaron la empresa se queden finalmente con los bienes, muebles e inmuebles. Ahora, hay una solución política a todo esto. El movimiento promueve desde su constitución la sanción de una ley nacional. En este caso está vigente el proyecto de ley de recuperación de unidades productivas, donde se plantea en cada uno de los artículos cómo el Estado debería proceder en estos casos. ¿Y cómo debería hacerlo? Se crea un fondo fiduciario, en la ley de presupuesto nacional se otorga un porcentaje para fondear ese fondo y ese fondo abona a todos los acreedores en cada una de las quiebras y no les regala los bienes a los compañeros, no nos regala los bienes a los trabajadores, nos los dan como dato siempre y cuando la cooperativa continúe con su objeto social y brinde lo que hablábamos recién, un espacio para que toda la comunidad pueda desarrollarse. ¿Quién no vota esto? ¿Quién frena esto? Es decisión política, es audacia, es ponerse las pilas y trabajar para el sector, que tiene más de 20 años en la mayoría de los casos, termine con este problema de estar... Fede, corregime, es un sector que en el momento apareció como una salida alternativa frente al desastre que era este país en el 2001, pero que hoy es una elección a conciencia y con pertenencia de clase de parte de quienes deciden conformarse en cooperativa. No todas provienen de un conflicto como este, ¿no es cierto? No, el cooperativismo de trabajo a partir de la recuperación de empresas se expandió en todo el país. Y hay compañeros que no vienen de un proceso de recuperación de empresa como Luis y los compañeros de las recuperadas, pero que conscientemente forman cooperativas de trabajo frente a la posibilidad de hacer otra cosa. El mundo del trabajo ya no puede mirarse de manera binaria, trabajadores en relación de dependencia o a lo sumo profesionales o trabajadores autónomos. Está la tercera pata, que es el cooperativismo de trabajo, y hay que modificar la arquitectura jurídico-política que solo está pensada o para las empresas de capital o para los trabajadores autónomos. Tengo una pregunta, porque se habla mucho de la economía popular por estos días, ¿no? En 2023, esos trabajadores que se la rebuscan y demás están enmarcados en lo que se denomina economía popular. ¿Son... parejos? ¿Se puede hablar de algo similar cuando se habla de cooperativa o de economía popular o no? Sí, porque los compañeros desocupados que primero se organizaron territorialmente y luego armaron emprendimientos productivos, formaron cooperativas de trabajo. Un poco en esto que estamos charlando acerca de un mundo del cooperativismo de trabajo que incluye a los compañeros de la economía popular, a los compañeros que recuperaron su empresa y a los compañeros que de manera consciente armaron una cooperativa de trabajo para formar una empresa cooperativa. Suele decirse de la tierra es de quien la trabaja, las fábricas y las máquinas también, ¿no? Incluyámoslas en esa frase. Luis, vamos a seguirlo muy de cerca, ¿eh? Flor, por supuesto, también. Esperemos que alguien escuche, que alguien haga algo, como se ha reclamado alguna vez, ¿no? A los políticos. Gracias. ¿Querés agregar algo? Sí, te quería remarcar algo, que esto se tiene que saber. El juzgado, a cargo de la doctora Valeria Pérez Casado, de primera instancia, cuando surgió todo esto, nos había dicho que nosotros no éramos capaces de gestionar una empresa. Hoy, después de casi 8 años, la empresa está saneada, a diferencia de como la encontramos nosotros. Lo que no hizo la patronal. Lo que no hizo la patronal, ustedes. tenemos todos las cuentas al día, no debemos a nadie. Entonces, claramente podemos hacerlo, nos pudimos organizar y bueno, se puede, o sea, no es como ellos decían que no lo podemos lograr. Así que bueno, hoy en día estamos al día, operativamente estamos bien. Se habla muy bien del locro de la litoraleña. ¿Se hace el 25? Sí.
Mirá, mañana van a ser locros. Perfecto, 24. Muy buenos precios en el local que tienen ahí a la venta. Pasemos la dirección, ¿sí? ¿Te parece? Para que Luis, invitemos a que... Girardot 345. Girardot. Girardot está en el barrio de Chacarita. Dice Flor. Entre Jorge Newbery y Santos Dumont. Lástima que no fue con efectivo, Flor, porque si no decía se llevaba todo. Yo ya miré los precios, que yo camino para buscar precios y estaban muy bien los precios. Gracias a los dos por haber venido. Gracias Flor. Hacemos un corte y después del corte, bueno, la juventud, ¿es libertaria, Caruso, sí o no? En el Lo próximo responde el bloque, invitado. Dale. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Listo, ya tienen telecentro internet 1000 mega con Wi-Fi Mesh para que la señal llegue perfecto a toda la casa. Rafa, llegó el momento de separarnos. Fueron 6 años hermosos, hermanito. Igual, ya sabés dónde venir a ver pelis. Toda la internet que querés, donde más la necesitas. Internet 1000 megas más Wi-Fi Mesh, 3.299 pesos. Telecentro, conectando con vos. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Descubrí la experiencia Bimbo Artesano, esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano, más que pan, una experiencia. Conocé también Bimbo Artesano Brioche. Hola, soy Alexis y pronto nos vemos en la TV pública. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. Ahora podemos tener un pelo brillante como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Revolución de ofertas Carrefour. Hasta el martes, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de jugos en polvo, suavizantes y shampoo. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cacao, caldos y sopas. Además, cuarto trasero de pollo congelado a 369 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. Yo lo veo igual. ¿Estás segura? Banco Provincia 2.3. Próximamente. Ah, la pelotita. Muy lindo, la verdad. Un día, el fútbol se convirtió en su vida. Y jugar profesionalmente en su sueño. Soñaba con llenar estadios, con su propio póster y con levantar trofeos. Ella no soñaba con ser la estrella más grande del fútbol femenino, sino con ser la estrella más grande del fútbol. En Bimbo, soñamos con brindar las mismas oportunidades para todos. Es un solo, es la guitarra de Lolo. Bueno. Estamos al aire. En Desiguales te das cuenta que estamos en Arrancó modo la charla. charla, La charla del panel, la charla nuestra. Viste que estamos cómodos y cómodas. Bueno, estamos con Eduardo Chávez Molina. ¿Quién es? Es el director del Grupo de Estudios de Desigualdad y Movilidad del Gino Germani.
e hicieron un trabajo muy complejo que ahora nos van a explicar para responder la pregunta alrededor del mito de si efectivamente las juventudes son libertarias. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Luli, gracias por la invitación. Antes de contestar, Sí. ¿cómo hicieron este laburo? ¿No es una simple encuesta de 2000 casos vía digital? No, pero antes de responder, quiero agradecer que me hayan invitado y que pude ver en vivo uno de mis programas favoritos. Ay, gracias. Arreglamos todo para que lo diga antes en la tarde. Y veo también a Ibáñez, que siempre lo escucho en Truco Ibáñez Gallo. es un crack. No puedo dejar de... Yo también escucho, con eso me yo también informo escucho Truco Gallo de una vez por Ibáñez. semana qué pasa. Abrazos a Yat y a Daniel. Entonces, haciendo esa entrada, en el mundo de la ciencia social, en el mundo de la investigación, siempre hay problemas de tensiones entre lo que opinan sociólogos, investigadores, sociólogas y el mundo periodístico. Porque nosotros, en general, la información que tenemos tiene un nivel de maduración más larga, o sea, no es una información coyuntural inmediata. Por el tipo de información, por el tipo de elaboración. Hay un viejo trabajo de principio del siglo XX, de Weber, que hablaba del político y del científico, ¿no? Entonces, con eso quería identificar objetivos que son distintos. El científico trata de mostrar hipótesis, ¿bien? El político de convencer voluntades. ¿Se entiende? Entonces, a veces hay tensiones sobre lo que uno quiere informar. Todo esto para contarnos qué del trabajo. Sí, pero hay otra cosa. Sí. Este trabajo, además, en realidad es un trabajo académico, ¿no? Que involucró 17 centros de investigación de todo el país, a partir de una convocatoria del Ministerio de Ciencias, una compulsa, digamos, de muchos centros de investigación participando por esos recursos siempre escasos, pero que en el mundo académico estuvieron presentes. Hubo 2 proyectos del Instituto Gino Germani que se unieron, juntaron una cantidad de recursos y hicimos un relevamiento que en general las consultoras de opinión pública no pueden hacer, que es una encuesta en hogares. 5.200 hogares. O sea, 5.200 hogares presenciales. Presenciales, ¿no? Con preguntas cara a cara, Sí. ¿no? Con una consultora además que es magnífica, es la que hace todas las investigaciones del Gino Germani, hace la investigación también de la Católica. Es decir, que ahí tenemos un conglomerado, digamos, de información que además alberga a diferentes investigadores, que no los voy a nombrar, pero que son muchísimos, ¿no? Que seguramente están viendo el programa, y coordinados por Pablo Dalle, ¿no? Que es un gran investigador joven del Instituto Gino Germani. Entonces, la mirada era sobre otros tópicos, en realidad. Empleo, producción, desigualdad, movilidad social, composición demográfica, condiciones del hábitat. Pero también estaba la pregunta de identidad. ¿Por qué? Porque la pregunta de identidad política es una variable que varía menos, ¿bien?, que el voto. Porque el voto, recuerden, la opinión política de un voto puede variar en el momento en que yo estoy poniendo, ¿no?, el sobre en la urna. Es el nivel de variabilidad que tiene la opinión pública con respecto a la identidad. O sea, la pregunta sobre la identidad política no es lineal con a quién vas a votar. No, no es lineal, pero tiene cierta correspondencia. Ok. ¿Bien? Es decir, uno encuentra cierta correspondencia. Cuando nosotros le hacíamos la pregunta, ¿cuál es la identidad política de, usted, ¿no?, de los encuestados, de 18 hasta donde nos diera la población? El 50% respondía que ninguna. ¿Bien? Y el otro porcentaje nos respondía algún liderazgo, alguna agrupación, que obviamente, cuando nosotros miramos la composición de identidad, el kirchnerismo era profundamente mayoritario, ¿no? O sea, o es profundamente mayoritario en relación a las otras identidades políticas, ¿no? Enormemente mayoritario. Ahora, cuando nosotros preguntábamos sobre la identidad, pero ya segmentándolo en jóvenes, ¿qué jóvenes? De 18 a 23 no años. me respondas porque tengo esa placa para que la veamos con vos. Justamente, a ver, ¿cuál es la identidad política de los y las jóvenes en la Argentina, según este estudio, por supuesto? Atención con esto, varones, porque es muy distinto varones de mujeres. Sí. Varones de 18 a 23, más libertarios que cualquier otra cosa, 28,1 o es un 18 eso 28, en realidad. 28. 28,1. Kirchneristas, 26,7. Pro 15,8, izquierda 13,8. Incorporemos mujeres. Ahora vamos a las mujeres. 40,4 kirchneristas, 23,4 de izquierda, pero casi igual, 12,7. Baja muchísimo libertarios a 10,5. ¿Y tenemos la síntesis de ambos? No, eso es la placa de cada uno. ¿Esto qué explica? Mira, acá hay varias hipótesis que se ponen en juego, ¿no? Por un lado es esta franja etaria que es de 18 a 23 años, que electoralmente es una franja corta. Son más o menos 3,5 millones de habitantes y votan menos de 3 millones, ¿no? Porque si uno mira toda la composición electoral,
es el grupo que más falta tiene en términos de ir a votar, ¿no? Por otro lado, hay una composición de género que los marca muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay un discurso del pensamiento libertario, un discurso antifeminista. Entonces, Claro. ese discurso antifeminista, que es muy parecido al que practica Abascal en España, tiene una contraposición. La contraposición es una mirada, obviamente, de derechos, en un país, además, que generó la cuarta ola verde en Latinoamérica. O sea, no es una moda, ¿no? La búsqueda de derechos femeninos y las luchas feministas. Entonces, ahí hay un proceso de confrontación, primero diario, con respecto al género. ¿Bien? Eso marca a ese grupo poblacional. El otro tema es que no son jóvenes iguales. ¿Se entiende? Es decir, si yo miro, a ver, que esa es nuestra especialidad, a ver, si yo miro la ocupación, si miro la estructura social que se expresa a través de clases ocupacionales, no simplemente el nivel socioeconómico, sino la composición de clase de esos jóvenes, acá encontramos una paradoja muy interesante, porque la identidad y el voto libertario se concentra en jóvenes empresarios, jóvenes pequeños empresarios, más trabajadores informales, cuenta propia de baja calificación, empleo marginal. Fíjense, ¿no? Los extremos. El pibe Rappi. Extremos también, los extremos de la estructura social. Uno podría decir los extremos de la estructura social. Porque el voto, y cierro, el voto kirchnerista, ojo, porque lo que nosotros vemos es polarización. No vemos una posición sobre el resto, vemos polarización. Esto, recuerden que son identidades, porque hay identidad de izquierda, pero esa identidad de izquierda puede estar en el radicalismo, puede estar en el kirchnerismo, puede estar en todos lados. En los que tienen un ideario kirchnerista, ¿qué encontramos ahí? Principalmente más trabajadoras o de familias del sector servicios, comercio, administración, educación, etcétera, y del sector industrial, con un peso muy fuerte. Cuando uno actualiza esa información a través de lo que las consultoras le llaman el nivel socioeconómico, que es distinto a analizar la clase socioocupacional, cuando uno mira, encuentra una altísima correspondencia en los datos de identidad. Ahora, la pregunta que uno podría hacer, bueno, si en la identidad te dice el 50% que no tiene identidad, ¿qué hay atrás? Claro. Bueno, nosotros hicimos una serie de preguntas para tratar de... Claro, porque somos investigadores, recuerden, que tenemos que escudriñar. Recordemos lo que vos nos contás. Del total de entrevistados, la mitad te dijo no tenemos identidad política. No tenemos identidad. Entonces, los números son del 50%. Me gusta porque en un momento un consultor me decía, todas las encuestas se hacen sobre el 50% de los que quieren responder, de los que saben responder. Y él hablaba del lado oscuro de la luna con las encuestas, que hay un universo ahí que no se sabe qué puede pasar. Es ese otro 50%. Claro. Sí. Entonces, mira, yo supongo que uno tiene que adivinar ojo, algo, tiene que haber una lógica de comportamiento ahí. Me encanta esa frase de los datos oscuros. Sí. En las encuestas telefónicas, el nivel de rechazo es mucho más que ese 50%. Sí. Por cada encuesta que se consigue, hay 3 o 4 que rechazan. Y no hay estudios sobre cuál es la característica de esos que rechazan. En la encuesta presencial sí podés detectarlo. Bien, porque tiene la convivencia barrial. Entonces vos detectás y estimás a esa población que no contesta. Déjame resumir algo, Eduardo, porque no quiero perder el hilo. 50% muy polarizado en esas características que vos planteabas. Y el otro 50% que a priori no podés Bueno, definirlo. los que dicen ninguna, hay una serie de preguntas que se le hicieron. Entre ellas, por ejemplo, ¿qué opinan sobre el impuesto a las grandes riquezas? O ¿qué opinan con respecto a la transferencia de ingresos a la población más pobre o más vulnerable? Y la respuesta es bastante heterogénea. Es decir, que ese ninguno no responde a una lógica determinada de un pensamiento previo, sino que es bastante heterogénea. Y otra cosa que les voy a agregar, que incluso cuando uno mira el voto, la identidad del voto kirchnerista y la identidad del voto libertario, el voto libertario es un voto también muy heterogéneo. Tenemos una placa sobre eso para verla. ¿Qué opina el voto libertario, todo esto es del estudio que nos está contando Eduardo, sobre el ingreso universal? Y esto sorprende. Sobre el ingreso universal, que están de acuerdo el 43,6%, que no sabe nada, ni acuerdo ni desacuerdo, el 36,3%, y en desacuerdo solamente el 18%. Rompe un mito esto, ¿no? Lo mismo con la transferencia de ingresos, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahí, a ver, si uno observa que los menos estructurados en torno a las políticas de protección, en esta dualización de estructura social, porque el primer grupo, el que está arriba, para que se entienda, ¿no? El que está arriba en la estructura social, las regulaciones del Estado impiden que
la expectativa de ganancia, principalmente. Entonces el Estado se transforma, yo no diría, claro, no usaría el término enemigo, pero sí en alguien que me molesta, por mi expectativa de ganancia. En los que están más abajo, la problemática es la inexistencia de una política de resguardo del Estado. ¿Se entiende? Entonces, a diferencia del voto intermedio, donde está o la protección laboral... Claro. Y miren, la protección laboral, además, cuando empezamos a mirar a ver en qué se basan esos procesos de protección laboral, y lo más fuerte que aparece ahí son los sindicatos, ¿no? Los procesos, ¿por qué? Porque el sindicato termina regulando, termina haciendo operativo el convenio colectivo y termina en otra instancia mejorando incluso las condiciones de distribución. A tal punto, y te cierro, Pablo, ya que me entusiasmaste, cuando uno mira pobreza y sindicatos, porque nosotros tenemos una encuesta que la podemos hacer, porque la encuesta de permanente de hogares no pregunta si hay sindicatos, nosotros sí pudimos hacerla porque es una encuesta académica, la proporción de población pobre no sindicalizada con respecto a la población pobre sindicalizada es 3 veces más, para que ustedes vean el peso que tienen los procesos regulatorios en un contexto donde, si no hay sindicatos, si no hay paritaria, la inflación termina... Eduardo, tenemos que cerrar, pero quiero ver si podemos llegar a una conclusión. Perdón a los investigadores e investigadoras de este trabajo, porque me van a odiar con la pregunta que voy a hacer. Pero te subís al ascensor en el 9, tenés que ir a planta baja, se sube un vecino en el 7 y te dice, ¿los jóvenes o las juventudes son libertarias? En esos 7 pisos, ¿qué le contestás? Es una pregunta al estilo, la película de Wim Wenders, el miedo del arquero al tiro penal, ¿no? Bueno, a ver cómo lo atajo. ¿Qué le diría? No, yo le diría, mirá, es una verdad a medias. Esa es la típica pregunta del que no te responde. ¿Por qué es una verdad media? Porque está polarizado. En el otro lado tenés jóvenes kirchneristas. Acá tenés principalmente varones, acá tenés principalmente mujeres. Acá tenés... O sea, las juventudes están polarizadas entre kirchneristas y libertarios. Absolutamente, ¿no? Por lo menos en términos de hipótesis, ¿no? Claro. La absolutidad que da la hipótesis. En términos de identidad política. Pues qué van a hacer con el voto depende de muchos factores. O sea que lo que vino, porque esto no sé cuál fue el tiempo, Milei vino a encontrar un espacio que ya estaba ahí. Había gente que estaba esperando un Milei, porque no me vas a decir que en 8 meses se armó el 25% de los pibes y se hicieron libertarios. No, obviamente. Además, es un personaje que aglutina, entre comillas, como el desparpajo, ¿no? Yo no quiero usar el término rebeldía, ¿no? Porque eso en general lo usan los politólogos. En general los sociólogos no usamos ese término. Y aglutina tal vez una lógica... que eso sí comparto con lo que dijo la invitada Bergman, que es una lógica del orden en realidad. ¿Por qué? Porque es la lógica del dólar, es la lógica de enriquecerme con los bitcoins, se entiende con el desatarme de las regulaciones producto de la economía de plataforma. Eduardo, nos quedamos cortos. Me gustaría que vuelvas. Y quédate porque te quiero hacer una pregunta fuera de aire también. Porque me quedé con la... Quiero saber qué pasó con ese 50%. Contá la mañana la respuesta. Bueno, mañana la cuento la respuesta. Mañana a las 9 de la noche les cuento, ahora nos quedamos charlando con Eduardo. Gracias. Pasen bien.